Buenas tardes. En primer lugar, pues muy bienvenidos a este homenaje que le vamos a realizar a una gran mujer llamada Celia Viñas. Y bueno, pues primero pues darle las gracias a este congreso por contar con nosotros, ¿no? Por contar con que podamos nosotros ser unos corresponsales, ¿no? de esta gran mujer. Nuestro objetivo es acercaros a la figura de Celia Viñas y a la estela que dejó en muchos de sus discípulos. Y la verdad es que nada nos gustaría más que contagiaros esa pasión de la que nosotros participamos por ella, por Celia Viñas. Doy las gracias también a unas personas muy queridas y muy entrañables, como pueden ser, están aquí alumnos de Celia. En concreto, tenemos a Rafaela Martínez Laje, que la tenemos, aquí está. Tenemos también a Icía Salazar Villegas, que es la hija de una alumna de Celia Viñas, de Ana Villegas, muy querida por Celia. Tenemos también tenemos también a uno de los alumnos más, de los discípulos que ha tenido más recorrido, quizás el más conocido y el que mayor éxito cosechó, que no es nada más ni nada menos que Agustín Gómez Arcos. Bueno, pues hoy contamos con su sobrino, Antonio Gómez de Celpa, y que lo tenemos aquí también. Igualmente contamos con el sobrino del marido de Celia Viñas, Arturo Medina, Antonio Morales. Y por supuesto con Martirio Tesoro, que es una persona que conoce todo este mundo. La verdad es que si alguien me dejó, pues que me lo diga, porque no, en fin, no, tampoco es que yo domine todos los palos y conozca a todo el mundo, pero bueno, pues algo así. Sí, a Rafaela nombrado. A mi lado tengo a tres conocedores de Celia Viñas, a Miguel Moya Tirado, que es el que, digamos que es el grueso, la persona que, el investigador más potente que ha hecho todo este recorrido de trabajo. Tenemos a un gran conocedor de Celia Viñas, maestro de la chanca, poeta, y que va a ser el que nos va a iniciar con la andadura de Celia. Y a mi izquierda tengo a Miguel Parra, que va a realizar, Miguel Parra Uribe, que nos va a acompañar teatralizando un poco las voces en torno a Celia Viñas. Esto es un poquito como vamos a hacer una charla como dinámica, ¿no? Algo así como un poco performativa, también como nuestra conferencia anterior, para que haya un juego de voces, ¿no? Que lo podáis entender. Por lo tanto, pues, que sea dinámica, que no sea muy aburrida. Vamos a empezar con la voz del maestro Juan José Ceba, que lo tenemos un poquito acatarrado. A lo mejor, pues bueno, si tiene un poquito de todo, ya seguiremos nosotros como podamos, pero que todo va a ir muy bien. Así que, Juan, tranquilo, que va a ir todo bien. Bien, pues lo dejamos con Juan José Ceba y la Rosa Roja de Celia, manifiesto para los bosques del mañana. Muchísimas gracias, María Ángeles. Yo me llamo María Ángeles Martín Gallego, voy a hacer un poquito de maestra de ceremonia. A todas las personas que estáis aquí, a los familiares de alumnos o alumnas de Celia, a la familia de Agustín Gómez Arcos, que tanto queremos y tanto leemos, gracias a Cabaret Voltaire, y gracias a todas el trabajo tan extraordinario que se está haciendo de difusión de la obra de Agustín. A Miguel Moya, que ha hecho un trabajo extraordinario de diseño del acto, a Miguel Parra, en fin, a todos, a todas. La Rosa Roja de Celia se llama así porque Celia, lo explico muy brevemente, Celia tenía
un referente extraordinario que era Rosa Roig, catalán. Rosa Roja, es decir, Rosa Roja. Había sido feminista, pacifista, ecologista, porque en las pioneras del feminismo, muchas de ellas fueron ecologistas, lo que ahora podríamos llamar ecologistas, ¿no? La Rosa Roja de Celia, manifiesto para los bosques del mañana en Almería. ¿Quién es esta inquietante mujer, Celia Viñas Olivella, que en un ritual o ofrecimiento antiquísimo o testimonio de ahora mismo, ante la desesperación del planeta, desea en el canto que su muerte se convierta en árbol o se extienda en el bosque que estos cerros sedientos esperan? Árbol, ser árbol, decía Agustín Gómez Arcos. Escuchamos su respiración. La joven estudiante mallorquina está ahí, entre esa multitud anhelante del Teatro Barcelona a 17 de septiembre de 1935. Ya en escena, Margarita Xirgu escenifica Yerma. Lorca, medio oculto en su palco, recuerda lo que ha dicho a los medios. Yerma hay que entenderla en clave de tierra, es decir, en tierra desértica, sin árboles ni bosques, identificada como mujer sin fruto. Atiende Celia con escalofrío a la actriz catalana. Yo soy como un campo seco donde caben arando 1000 pares de bueyes y lo que tú me das es un pequeño vaso de agua de pozo. Lo mío es dolor que ya no está en las carnes. 3 meses después, Celia Viñas escribe su primer poema conocido, en 1935. La muchacha isleña escribe y publica su primer poema, visionario, canción de la que no tuvo un hijo. Va la caravana de mis días fríos por campos vacíos de árboles y ríos. El cambio climático y sus efectos dantescos actualizan la conexión profunda entre mujer y naturaleza. De las feministas pioneras veo a Rosario de Acuña caminando por las espesas arboledas y acantilados litorales de Asturias o recorrer a caballo los paisajes y pueblos del país. Rosario mantiene correspondencia con Gabriel Alomar, el profesor más influyente de Celia en el Instituto de Palma de Mallorca. Celia Viñas, la imparable mallorquina, ha llevado a las vías y aldeas de su isla mítines y charlas feministas. La muchacha recibe un homenaje como ateneísta. Es creadora en su isla de la Federación Española de Estudiantes, que preside, bibliotecaria del Círculo Mallorquín y participa del entusiasmo caminante de las misiones pedagógicas Fervor de la Segunda República. A pie o en bicicleta, recorre los lugares prodigiosos, paradisíacos o intactos de sus calas de oro, hoy maltrechas. En Almería la sequedad, los montes y ramblas sin vegetación le producen una impresión de belleza brutal y dolor infinito. La sed que tengo, y amigo, no es la sed de mi garganta, que es la sed del ay más triste del monte y de sus entrañas. El poema Río Almanzora dedicado a Tadea Fuentes, gran amiga de Pepita Carretero, de Agustín, de Ana Villegas. Este poema dedicado a Tadea, Río Almanzora, es clave en la producción de Celia. Se me muere esta tierra entre las manos con vocación de luna deshojada, cementerio de cumbres, tierra dura donde solo las rocas sueñan sangre y los barrancos humedad de asila, adelfares sobre esta inmensa tumba de la tierra maldita que agoniza, piedra que masca piedra y bebe piedra, polvo que cubre polvo y polvo muerde. Y hay en mi corazón tanta ternura que este doble latido de mis pulsos, si encontrara el camino de las fuentes, para esta sed de siglo fuera vaso, fuera cascada sobre el polvo muerto. En Almería todo está por hacer. La revolución educativa, cultural y social de Celia surge imparable y contagiosa desde el instituto,
Llega una modernidad de fondo desconocida hasta ahora. Nada la detiene. En el aula, los viajes y excursiones, el teatro, la emisora, el diario, la nueva biblioteca. La maestra pasea con sus alumnas, van a la playa en bañador, se ha empeñado en que conozcan los miradores, los pueblos y paisajes ocultos. Liberación de las muchachas y muchachos e impulso hacia la emancipación de las mujeres, sus vidas en el centro y la exigencia transformadora de la tierra. Su discípula y colaboradora en el teatro, Talia Fuentes, que fue catedrática de la Universidad de Granada y continuadora de la pedagogía de su amiga y maestra en la Universidad de Granada, decía: lo más importante que hacía Celia era soñarnos. Bajo el impulso aterrador de sus sueños, nos despertábamos como si hubiéramos salido de un hechizo mágico. La soñaba y del delirio alumbrador pasaban a otra dimensión desconocida. Les ha ayudado a despertar, allí donde su pensamiento y sensibilidad se abren libres y críticas. En su poesía hay mensajes y semillas esparcidas. Celia, como en Miguel Hernández, está herida mortalmente de la pedrada del paisaje infecundo. En Almería quiere ser como la profesora pacifista y feminista y ecologista Rosa Ros, su Rosa Roja de Mallorca, gran trastornadora de la vida cultural y defensora de los derechos de la mujer, que siembra sus ideas en artículos de diarios y revistas, profesora de la Escuela Normal y compañera de su padre, Gabriel Viñas, que han sido depurados y expulsados de su trabajo educativo y han padecido humillación extrema. La Rosa Roja, que salvó la vida por no encontrarse en Palma durante la contienda, sufrió consejos de guerra y destierro en la ciudad de Castellón. En una carta a su familia de 1943, Celia recuerda a la valiente activista y enseñante: estoy recordando la llegada de doña Rosa Rocha a Palma y me siento orgullosa del papel. Claro que yo soy más maquiavélica y será difícil pillarme con algún punto escapado. En su primer libro de poemas, Trigo del Corazón, del año 1946, en la parte más personal, Celia incluye un soneto titulado Como la fuente amiga, dedicado a su primer referente, perseguida, a doña Rosa Ros, maestra de maestros. En los versos, la acción de la mujer viene unida al florecimiento y al despertar de simientes escondidas. Nieve sí, pero cumbre, que la altura se derrame en riberas florecidas con cánticos de fuente en esta pura sangre vertida de sus 100 heridas. Desde el fanatismo, si podemos apagar los móviles, por favor. Desde el fanatismo y el odio residual de Almería, en el momento de mayor apogeo de la actividad creadora de la poeta, profesora y su alumnado, se propagan mentiras y calumnias contra ella. Algún miserable intenta destruir su imagen. Celia recibe el golpe y piensa si es hora de dejar la ciudad. Mas resiste, hacedora en su cima. La pasión vegetal y gustosa le llega de su madre, que tiene gracia y don para cultivar su jardín mediterráneo. Alguna vez premiaron en Mallorca la delicada hermosura y la variedad llamativa de sus flores maternas. Entre los impactantes poemas que Celia Viñas escribe en la Almería desértica, su libro Palabras sin voz, hay ya un primer manifiesto donde se funde el clamor y defensa de la tierra expresado con su cimiento radical de mujer. Mi sangre sabe a ti, a la ternura que te falta. No puedo no cantarte, tierra mía, que en mi canto me sobra esta tragedia y me falta pulmón para tu grito, dolorosa Almería abandonada. La angustia del cambio climático, sus desastres y desventuras visibles y continuas, ponen en el centro de nuestra preocupación el avance del desierto con su frente de espinos, en lugares sin árboles de sombra, calor irrespirable, desaparición de su vega y la falta de vegetación y de cultivos como una pesadilla y enajenación. La activista Yayo Herrero nos llama desde el feminismo y la ecología
a poner en el centro lo que es necesario para sostener la vida. En carta a María del Mar de la Cámara escribe la profesora en Almería en 1945: yo moriría por dar un árbol a mi Almería. Lo sabes tú porque lo puse, lo metí en una poesía. Lo que no sabes es que estoy realmente muriendo, felizmente muriendo, para que en ti, en vosotros, florezcan los pinitos jóvenes. Celia dio a conocer en su libro Trigo del Corazón ese poema escalofriante cuyo símbolo es doble y amplio. Los árboles y bosques futuros no dibujan solo el verde regenerador que esperan con la muerte de la poeta, los cerros huérfanos y desnudos, sino un mañana vitalísimo y exultante y bien poblado de aquella juventud que mira satisfecha erguirse en el teatro y en las aulas. Poesía que es diálogo en trance agónico, fusión total y entrega sin reservas a su tierra sedienta. Es un testimonio manifiesto de amor a la tierra abandonada y yerma. ¿Quién, sin una mujer en lucha desde la raíz, puede escribir un testamento que abra el barro a la vida de esta forma? Son versos visionarios que, leídos ante las señales destructivas del planeta, son algo más que un grito. Lo veo como una llamada inmediata a la acción, con identificación absoluta de la mujer tierra, para salvarla de la vastedad herida, repoblarla y reverdecerla. La yerma en clave de tierra de Federico, unificada con Celia Viñas, busca desde Almería una restitución esperanzadora del cuerpo que se muere, mas no se muere, y continúa transformada en troncos y ramajes desplegados de verdes jugosos y florecimientos. Lo leo como unos fragmentos dispersos y calcinados por las ramblas, llevados por el viento, a un árbol. Un árbol sobre mis huesos. Nada más. No, nada más. Silencio. Si hay un árbol sabrán todos que debajo está mi cuerpo. Los pájaros y los niños y el mar que gime a lo lejos. Enterradme en aquel cerro desnudo, desnudo y seco, como yo, sí, como yo, orfandad de unos hijos que no espero. Todos mis sueños pájaros en vuelo, sobre los pinos futuros y ciertos de tus bosques del mañana, mi Almería. Si mi muerte te da un árbol, muero. Qué dulce la muerte mía sobre tus desnudos cerros. Celia recupera en este canto la antiquísima unidad honda y total de la mujer con la existencia, con los bosques y la creación, que sueña un mañana fértil y abundante de la naturaleza, un manifiesto que espera la respuesta activa para repoblar y reverdecer la tierra, pues que nos va la vida en ello. Esa rosa roja. Bueno, pues Celia Viñas nace en Lleida el 16 de junio de 1915 y muere en Almería el 21 de junio de 1954. Llega a Almería un 8 de marzo, fijaros qué fecha, ¿no? Un 8 de marzo de 1943. Y claro, de 1943 a 1954 pasan solo 11 años. Vale, pues en esos 11 años dejó una impronta tal, revolucionó la cultura almeriense de tal manera que el periódico Ideal la consideró en 1999 como la persona más influyente en Almería en el siglo XX. De hecho, un montón de familias van a dar el nombre a sus niñas, el nombre de Celia, precisamente en honor a Celia Viñas. Vamos a agradecer a las personas que han trabajado mucho la figura, agradecemos a las personas que han trabajado la figura de Celia Viñas, pues empezando por Arturo Medina, que ha sido su marido y quien recopiló la obra de Celia Viñas.
También le damos las gracias a Francisco Valera, cuya tesis también versó sobre Celia, y sobre todo con 2 volúmenes de cartas, las tenemos por ahí, hemos puesto para que veáis las publicaciones de Celia. Y aquí tenéis a la izquierda talleres de poesía que se ha hecho Juan José Cebas, que hemos hecho en los colegios. Bueno, una muestra, ¿no?, de cómo se puede vivificar la poesía de Celia. También le damos las gracias por la parte que nos toca de Mallorca a Felipe Munar, que también aquí también tenéis el libro entre el recuerdo y la esperanza, entre el recuerdo y la esperanza, también en honor de Celia mismo. Bueno, pues mucho de la Celia almeriense estaba ya en embrión en la Celia balear. Entre medio está Barcelona, que ya fue a estudiar a la Universidad de Barcelona, y entre medias también está la guerra de España. Los sublevados conquistan la isla enseguida e inician una represión feroz para acabar con los logros republicanos. Y Celia lo vive ese momento. Sus 3 grandes referentes intelectuales, los más directos, que son precisamente Rosa Roy, su padre Gabriel Viña y su maestro Gabriel Alomar, sufren el exilio, son depurados y, es decir, son apartados de la enseñanza. Y entre quienes hemos visto en la prensa compartiendo con ella actividades, contamos al menos con 3 fusilados, con un muerto por las condiciones carcelarias, 4 presos, 5 exiliados, 3 apartados de la docencia y un obligado al traslado forzoso. A ella le impedirán dar clases en el Instituto de Mallorca. Va a volver tras la guerra a estudiar a la Universidad Barcelonesa, pero ya no es la universidad que era. Es una Barcelona triste, una universidad triste porque ya en nada se parece a la de la República. Pero para que veáis lo que es el ánimo de Celia, Celia no se viene abajo en ningún momento. Celia es una mujer resiliente y conserva el ánimo. Y dice Celia: todo el mundo me mira como un bicho raro, pues soy el único alumno que tiene ánimos como antes de la guerra. Voy a vivir plenamente de una manera animal y magnífica frente al mar y al sol, como un pino, sin sentimentalismo de humanos, de civilizados, que quizá la guerra se llevó para siempre. Pues lógicamente Celia tiene que recurrir al disimulo, que era una técnica que se tenía que utilizar en los años de la posguerra, sobre todo. Eso que nos recuerda a la taquilla morisca, para ejercer esa titánica labor. Y dice el otro: llega a Almería como catedrática de Lengua y Literatura del Instituto. Pero llega a Almería también, aunque no lo pone aquí en el texto, como número uno de su promoción, después de estar unos duros años preparando esa oposición. Incluso teniendo elementos de la Iglesia Católica, en concreto de Mallorca, que se oponen, que manejan para que esa oposición no la saque. Sin embargo, saca el número 1 y llega a Almería. Almería es en ese momento una ciudad, si ahora somos una esquina, en ese momento y detrás de la estación, pensar situarla en lo que es, ¿no? Eso impresiona también a Almería, que un número 1 de lengua y literatura, por circunstancias, acabe ubicada en Almería. Y en las mismas narices infladas del franquismo encendió la mecha de las misiones pedagógicas, de la institución libre de enseñanza y de la reciente acción cultural de la República, en la que había participado en Barcelona y Palma, con una cautela, una sagacidad y una inteligencia apabullantes. Su autoridad moral, literaria y educativa fueron fecundando una acción tan auténtica como embarcadora. Claro, como maestra y profesora, desde muy joven, Celia lo tiene muy claro. Y ya a sus 14 años escribe: Quería ser profesora de literatura como lo es don Gabriel Alomar. Y en una conferencia en el año 1934 sobre la mujer reclama: instrucción, instrucción, mucha instrucción, para ser vosotras
para tener una personalidad, para tener libertad vosotras y para que la tengan los demás. Refiriéndose a las clases particulares que daba durante la guerra, dice Celia: el año 36 me detuvo la ambición y descubrí que hacer versos, a descubrir islas, no era nada comparado con dar una buena clase y enseñarle a un adolescente la belleza de un endecasílabo. Y ese enseñar se va a desarrollar en Almería desde marzo del 43. Tiene una preparación muy sólida, tiene la idea muy clara, y en concreto sobre la memoria en didáctica en las oposiciones, ella explica. Yo aplico métodos de primera enseñanza al bachillerato y los demás opositores métodos universitarios. Creo que estoy más acertada yo. Rompe el rol de profesora. Hoy se lee y se escribe en Almería, los muchachos jóvenes no se avergüenzan de su sensibilidad y los niños leen menos novelas las niñas. ¿Cómo lo consigo? Mi labor no se limita a la cátedra. Soy amiga de tantos como puedo, confidente de muchos, bibliotecaria de todos. Para Celia las notas son un mero instrumento secundario y ella se aplica métodos que son lo que se llaman de refuerzo positivo. Qué poco me gusta suspender. Sigo siendo, después del profesor de religión, el profesor del claustro que puntúa más alto. Otros profesores se pasan la clase gritando: ¡burros, pelmas, vagos! Y los chicos se convencen y lo hacen muy mal. Yo alabo a todo el mundo, aunque por razones distintas que pueden estimularle a completarse. Es usted muy inteligente. Lástima que no me estudie un poquito más. Qué bonita letra tiene usted. Procure no olvidarse de las H's. Gran memoria. No abuse de ella. Bueno, y cuando tiene un tropiezo también lo anima con una experiencia personal. Yo suspendí mi ingreso universitario. Hoy aún se habla de mí en Barcelona. En cuanto a las clases de Celia, pues eran magistrales, utilizaban muchos cuadros sinópticos, pero la razón de su éxito radica en el corazón, en el educar, en el vivir, en el hacer, ¿no? Leía lectura, mandaba lecturas de clásicos modernos, redacciones, excursiones, viajes, programas de radio, representaciones teatrales. Representó obras de teatro pues, de David Granoz Tagore, por ejemplo, El cartero del rey, de Lope de Vega, el caballero de Olmedo, etcétera, etcétera, de Oscar Wilde también. Convocó o promovió concursos literarios escolares para toda Almería, asistía a conciertos. Aquí vino Gerardo Diego a la biblioteca Villa Espesa en varias ocasiones. Exposiciones, conferencias, revistas, murales, impresos, etcétera, 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 etcétera. Los niños del instituto siempre estaban haciendo versos. ¿Por qué no hacían insectarios? ¿Por qué no tenían prácticas de laboratorio? Si yo hubiera sido de naturales, no quedaba un escarabajo vivo en toda Almería. Los resultados académicos, como podéis imaginar, eran espectaculares. Cuando iban a Granada para hacer el examen de estado, los examinadores decían: ¿eres un chico o una chica de Celia? Porque destacaba. Y ella también, en compensación, era aprobada por el alumnado. La verdad es que soy un caso. He conseguido que mis alumnos me quieran y respeten como nadie. Y poetiza con verso su logro con la alumna y con su alumno. Os hago invulnerables, pero os dejo solos. Ya nadie alcanza vuestro corazón. Uno de esos alumnos, magnífico y brillante, pues fue sin lugar a dudas Agustín Gómez Arco. Fue un hombre que se tomó al pie de la letra lo que Celia le vaticinó. Le dijo: tú serás escritor. Y se lo dijo cuando estaba en el cuarto de bachillerato. Y lo llevó a rajatabla. Fue premiado, Agustín, sabéis que fue premiado en varias ocasiones con el Lope de Vega de teatro. Y en ambas ocasiones
pues no pudo gozar de ese premio. Los premios quedaron, bueno, creo que fue el segundo premio, ¿no? Para que la obra no fuese representada. En la primera ocasión le quitaron el premio a las pocas horas de concederse. Fue por Diálogo de la herejía. Aquí tenéis, he traído en el libro de teatro completo que acaba de publicar, lo publicó hace unos meses, Cabaret Voltaire, que está haciendo una magnífica labor de recopilación tanto de su poesía, de su teatro, ha sido la última publicación que tiene, y de su novela. La novela empezó con la primera que fue El Cordero Carnívoro, y faltan todavía novelas por traducir. Ya os puedo decir que las novelas son, si no habéis adentrado en el mundo de Agustín, bueno, desde mi punto de vista y de muchas personas que opinan como yo, es uno de los mejores escritores del siglo XX. Lo que pasa es que la literatura está escrita en francés, porque era harto ya de que no lo consideraran como se merecía. Se fue a Francia, bueno, primero se fue a Londres, luego se fue a París, y allí desarrolló toda su labor literaria. Cambió el teatro por la novela, y allí obtuvo bastantes premios. Estuvo a punto de obtener el premio Goncourt en varias ocasiones. Se quedó finalista del premio Goncourt. Era el escritor favorito de François Mitterrand. Y ya os animo a que, si no habéis entrado en el mundo de Agustín, que lo hagáis, porque es una literatura transgresora completamente distinta a lo que podemos leer, pero siempre hay que entenderlo en clave literaria. Yo aconsejo que se entienda en clave literaria, que no se busquen ahí autobiografías, porque ya decía Duración Elvira, la traductora, que si Agustín fue finalista del Goncourt y se llevó tantos premios, no fue en razón a los contenidos, sino porque tenía un estilo y unos recursos y una forma de hacer, una forma que era magnífica. Bueno, y volviendo a Celia, claro, la voz de Celia aparece en Agustín en prácticamente toda su obra. Basta con leer la poesía de Celia para ver cómo todo aquello que trabaja Agustín en su obra tiene una base muy sólida, y esa base es de Celia Viñas. Fue una abridora de puertas y de mente y una gran activista cultural. La tarea revolucionaria que llevará a Almería tiene su aprendizaje entre los 16 y los 19 años, en las dos organizaciones de Mallorca, que no eran partidistas, pero sí eran organizaciones comprometidas con la República, con el avance social también, y propugnaban el acercamiento del estudiante a los trabajadores. Justo que cuando cumplió los 17 años, Celia fue la primera presidente de la Federación Escolar Balear. Era una federación que estaba asociada a la Federación Universitaria Escolar. De ella formaba parte el grupo teatral impulsada por Lorca, que era La Barraca. Y fue también tuvo la presidencia en la sección cultural de la Juventud Ateneísta. Promueve las misiones pedagógicas, llevando a los pueblos y a las clases trabajadoras conferencias de tipo cultural, cursillos de divulgación científica, recitales de poesía y música y representaciones teatrales basadas en los clásicos españoles. Pero también colaboraba de una forma humanitaria con la Hermanita de los Pobres y con el manicomio municipal, ¿no? Le llevaba, por ejemplo, cigarrillos, y total que colaboraba con ellos. Entre las conferencias y los mítines recogidos en la prensa encontramos dos conferencias sobre feminismo, una centrada en Concepción Arenal y otra titulada Condición Social de la Mujer, donde ahí muestra su conocimiento teórico y práctico acerca de la realidad. Y en 1933 dice el periódico que Celia Viñas disertó. Es una amena charla sobre el tema pacifismo, despreciando el heroísmo y el patriotismo que nos hacen matar o morir, que nos hacen o asesinos o mártires. De hecho, en mítines varias veces dará Viva la República y asocia Juventud y Rebeldía. Durante un acto de la Federación Escolar Balear, Celia dice: la cultura está al margen de toda idea religiosa, pues tan sabio puede ser un católico como un maometano. La República iba a ser una eclosión de los derechos de la mujer
y su intervención en la vida pública. Celia era una esperanza hasta para los compañeros masculinos. Serás una Victoria Kent. No sé si se reían de mí. Los llamé guasones y casi me frutan. El gobierno futuro estará formado por vosotros, por vosotras mujeres. Los hombres somos viejos, pasados de moda. Las mujeres suben. Junto a Margarita Rullán despertó el aplauso de muchos, pero también tuvo críticas acerbas. Y en respuesta, la Federación Escolar Balear y el Ateneo le dieron un homenaje. Y en el ámbito escolar, concretamente, representa al alumnado en el claustro, organizando viajes de estudio. E intenta conseguir lo máximo con el mínimo conflicto posible. Consigue también el favor de las autoridades, del presidente de la Diputación, del alcalde, de los concejales. Ellos le facilitan el mejor teatro, algunas subvenciones o acciones con instituciones de personas marginadas. Y su ideología del momento... Me son simpáticos los socialistas. En general, todo lo que sea de un carácter izquierdista, y no puedo tragar las derechas. Bueno, en Almería sigue esencialmente con las mismas creencias políticas, aunque no las puede hacer explícitas, sí lo confirman las cartas a su familia. No pertenezco al partido, Falange, y todo el mundo sospecha mi liberalismo. Día de San José Antonio. Me he permitido el lujo de no ir a los funerales oficiales. Será, evidentemente, un viento fresco. Nadie se libra de participar en su universo. Se convierte en el espíritu animador y creador de la ciudad y realiza una obra cultural que entra en el fondo de la medida y la sacude de su duermevela de siglo. En el fondo de la Medina, la zona profunda de Almería, con su arraigo árabe. Celia estableció puentes para atraer a Almería a poetas y artistas de prestigio. Con ella la ciudad comienza a respirar de otra manera y conoce un aire de modernidad que la saca de su condición de isla. Y utiliza muy bien sus dotes diplomáticas con las autoridades. Como veis, también nos hemos conquistado al nuevo gobernador. El señor obispo, Enrique Delgado López, estaba luego con nosotros. Tuvo una frase magnífica. Tiene usted dos cátedras, una en el instituto, otra en toda Almería. La jefe de Falange le demuestra un cariñazo de miedo. Es una mujer que se entera de todo. Y en concreto con los indalianos, que estaban encabezados por Jesús de Perceval, tampoco se pueden entender sin el hacer de Celia. Cuando son recibidos en Madrid por la Escuela Intelectual, ella los presenta con una disertación que le saltó un río de admiración. Y estas son palabras de Eugenio II. La voz sabe a pan, a polvo de carretera, a higo sediento, a uva de piel gorda, caliente de resole, que en Almería hay muchos, y la palabra eruptiva y donosa, restellante como un látigo y espiralmente como una caracola. La palabra de Celia saltó entre borbotones sin tránsito, como en el desangrarse de una herida. Usa el periódico Yugo de una manera civilina para promover todas las actividades que están haciendo los escolares y la cultura en la ciudad. Introduce valientes referencias, entre ellas la referencia de Miguel Hernández, que por aquel entonces era prácticamente un poeta innombrable, ¿sí? Pero ella parapetándose en su cátedra de literatura. Es Miguel Hernández el que preside con su sombra olorosa del buen árbol la de su alta muerte sin gemido, la valiente poesía del este español. Bueno, la represión hace que deje el activismo abierto hacia las clases trabajadoras
y su público ahora va a ser la gente del instituto y las actividades culturales más accesibles a las capas más acomodadas. Pero su preocupación social no desaparece porque ella, por ejemplo, en un poema, hay poemas como El tren de tercera, ¿no? Que es un poema muy social, de un contenido social, una preocupación social muy profunda. Conocía los barrios, las necesidades de la chanca, conocía a las mujeres que vendían cal, conseguía becas para los hijos de los pescadores. Y tenía era conocía mucho el pueblo de Anta, iba con frecuencia al pueblo de Anta y se hizo amiga de las monjitas. Fijaos lo que decían las monjitas de ella. Siempre alegre, sonriente y dispuesta a dar la mano a cuantas la necesitaran. Fue el paño de lágrimas de muchos pobres y ayudó económicamente a varias niñas de Antas para la compra de libros. El mismo día de su entierro, muchos pobres del barrio lloraron a Celia como a una madre, pues yo bien sabía de las ayudas que les hacía sin ruidos, sin que la mano derecha se enterase de lo que hizo la izquierda. Claro, la pasión que tenía por las actividades culturales y por el magisterio, lógicamente le pasó factura. ¿Cuál fue? Pues que ella limitó su carrera literaria y profesional. Si no tuviera tanto que hacer, qué gran poeta sería yo. El catedrático Luis Eco de Lucena, empeñado en que me vaya a la Universidad de Granada, donde dice que hago falta. También he recibido una proposición para la Universidad de Madrid. Sí, ya ves que no soy nada ambiciosa. Bien, bajo el franquismo de posguerra no pudo seguir con el feminismo explícito, pero sí sigue abriendo caminos para las mujeres. Y era una líder, ¿no? Era una mujer líder y con muchas actitudes. Utilizaba bañador, ahí tenéis un dibujo precioso de Celia en bañador, que es un dibujo que le hace Leopoldo Anchori, Leo Anchori, no sé si habéis oído hablar de Leo Anchori. Leo Anchori era un magnífico dibujante, iba para la arte, pero luego se dedicó también al teatro e hizo películas. La primera película que hizo Leo Anchori fue La muchacha de azul. La muchacha de azul, que fue una obra de la saga, estaba interpretada por Fernando Fernán Gómez y Analía Gavé. Y él pues estaba dentro del reparto. Y Tony Leblanc también estaba en la película, ¿no? O sea que, bueno, pues por poneros esos ejemplos, ¿no? De la gente que han sido alumnos de Celia y han tenido mucho. Los hermanos de Bustos Tobar también fueron discípulos de Celia. Me permite, y la poeta nacional Aurora Luque defiende de una alumna de Celia. Sabe negociar también con las familias que vayan los niños al viaje de estudio, que vayan a las excursiones, los acompaña a su casa cuando tienen que ir al teatro, cuando hacen programas de radio, etc. En concreto, Marilu López Fenoy dice... La separación entre sexos solo se rompía con la querida profesora Celia Guina, que todos los años, en vísperas de Navidad, solía preparar representaciones teatrales en las que niños y niñas se mezclaban desafiando las normas. Bueno, pues logra del obispo el hacer una clase de bachillerato mixto. Corría peligro de que un pequeño grupo de niñas se quedaran sin atender. Bueno, como escritora, la poesía la cultiva como un juego infantil desde los 4 años. Se conservan poemas desde los 14. La primera poesía en letra impresa aparece en 1935 con un poema que pone los pelos de punta. ¿Por qué? Porque se llamaba La canción de la que nunca tuvo un hijo, de 1935. Sabéis que Celia murió. En principio se pensaba que era un embarazo, pero luego fue otro problema. Y por lo tanto Celia no logró nunca tener un hijo. Murió sin cumplir su deseo. También, bueno, va a ser inicialmente una poeta bilingüe, pero la marginación a la que se somete el catalán
y en su estancia en Almería hace que predomine el castellano como la lengua principal, ¿no? De todas maneras, sí hay, creo que está allí, ¿no? Hemos traído el del foc y la sendra, del fuego y la ceniza, Sí. que es el libro que tenemos en catalán. Bueno, la genialidad poética de Celia ya no la ha descubierto Juan José Ceba, pero la obra en prosa también tenía gran valor. El primer artículo de prensa que tiene viene del año 32, con 16 años, que es una crónica sobre una excursión escolar que hizo en Mallorca a las cuevas de Artà. Ese es el inicio de una carrera ensayística de índole social, histórica y artística, y se publica en vida una apreciada estampa de la vida de Cervantes, y mucho después, que es un libro recopilatorio por parte de su marido, que fue su marido Arturo Medina, llamado De esto y aquello. En cuanto a las novelas, tras su muerte se imprimen fragmentos de Tierra Sur y la novela entera Viento Levante, donde hay una descripción magistral de paisaje humano y físico de la Almería que las han hecho muy útiles para los historiadores. Pone en valor los secarrales de Almería y ahí su alumna Pepita Carretero dice algo muy bonito que Celia decía en las excursiones cuando la llevaba a la montaña o cuando la llevaba al mar. Mira qué cielo, mira qué color de los cerros. Nosotras lo que pensábamos es que Almería era un sitio muy pobre y que no tenía belleza. Que no tenía belleza y que no tenía monumentos. Pero ella nos hizo mirar a Almería de otra manera. Voy a hacer un inciso aquí. Si vosotros habéis habéis ido a La Garrofa, en La Garrofa hay una fortaleza del siglo XVI que era de uso militar, y ahora es un hotel romántico. Entonces tiene unas vistas maravillosas. Entonces, si algún día vais por la carretera que va a Espejo del Mar, no, a Castel del Rey. Entonces a Castel del Rey se va a la derecha y a este sitio se va a la izquierda. Bueno, pues ahí hay decía Celia, que los colores que se apreciaban en el mar eran como si fuera una estampa infantil, un cromo italiano. Decía que no había visto ella nunca, ni siquiera en Mallorca, un paisaje tan bello como el que se aparece desde esa zona de la Garrofa. Ir un día de excursión por curiosidad y lo veáis, porque es una belleza, ¿no? Esa zona. Bueno, en cuanto al teatro, el teatro La Plaza Virgen del Mar, que escribió con Tadeo Fuentes, ha sido publicada mucho después de ser estrenada con extraordinario éxito en el año 49. Transformó en protagonista de una obra dramática no solo las personas, sino también las calles y también la misma ciudad de Almería, ¿no? Y tenemos una de las actrices, que participó. Sí, sí, sí. Rafaela. Rafael. Ahí no está, no, antes no te has visto, ¿no, Rafaela? No, no. En la otra. ¿Eh? No te he reconocido, así que no estaba. No, porque tú ibas de la muchacha que vendía la cal, ¿no? Y ahí está. Claro. Y bueno, las cartas son de un gran valor literario y nos informan de infinidad de aspectos cotidianos y algunos más periodísticos que son una fuente histórica de gran magnitud. Y parte de ellas han sido publicadas por Francisco Galera y por Filipe Munar, que también tenemos ahí. Y ahora ya, Miguel, que nos hable un poquito para saber más de ella. Vale, pues aquí veo que el público que hay es bastante conocedor de muchas cosas de Celia, pero sí esperábamos que también hubiera otro tipo de gente. Bueno, pues dos cuestiones para empezar de una manera amena. Uno es un folleto que hicimos para una visita por Almería, que está con muchas ilustraciones, muchas fotos de la época y muchos sitios de Celia.
y que es bastante completo a la vez que bastante ameno. Y hay un trabajo escolar, esto digo para empezar, y un trabajo escolar, pero de bastante categoría, de una chica de Lleida que reivindica que nació ahí, pero luego hace un periplo por su vida. Esto digo que son, quien quiera empezar de una manera sencilla, están muy bien. Están accesibles por internet en el enlace que luego diremos. La obra sobre Celia más importante que ha habido y que sigue habiendo fue la de Galera, Vida y Obra de Celia Viñas, publicada en el 91, luego en 1920 o 22, no me acuerdo ahora mismo, publicó otra que se basa en esta. La Adela Naranjo Díaz ha publicado pues, la primera recopilación seria sobre su actividad pedagógica, sobre todo, también habla de las actividades culturales que estaban muy ligados a la cuestión escolar. Luego entramos, para quien quiera conocer más Celia, fundamentales son las cartas, que muchísimas no están publicadas, pero sí tenemos 3 tomos publicados. 2 tomos por Galera, el editor, de Celia Viñas, las cartas que le escribió desde Almería a su familia en Mallorca, y habla de la época almeriense lógicamente, y tenemos muy poco escrito sobre la Celia mallorquina, que como hemos visto antes fue fundamental para lo que luego haría. Y aquí, en el libro este de Munar, Celia Viñas entre el recuerdo y la esperanza, pues hay más de 100 cartas desde 1932, con 16 años, algunas pues, con 15 antes de cumplir los 16, hasta 1953, a una amiga mallorquina, y sobre todo interesante porque nos ofrece otra perspectiva de Celia. Las cartas están en castellano, aunque el libro, la parte más teórica y eso, esté en catalán. Y bueno, hay muchísimo escrito sobre Celia, pero para empezar eso ya está más que bien. Luego, una cuestión que hay es se llama así Celia Viñas a través de internet, una bibliografía digital, y este es el enlace. Aquí, no sé, parece que hay problemas para abrirlo, no vamos a arriesgarnos. Pero aquí nos podemos encontrar primero toda su bibliografía esencial y luego muchísima producción de Celia que hoy en día está en internet o que hemos incorporado nosotros. Esto en febrero, o sea, perdón, a mitad de enero habrá una renovación con bastante añadido, sobre todo de su época mallorquina. Esto quien quiera buscarlo, también me parece que en el libro aquí viene, ponéis Celia Viñas Olivella a través de internet y aparece fácilmente en Google o en Brave o en lo que vosotros tengáis. Pues, bueno, pues ya para terminar, nosotros desde la Universidad Popular Celia Viñas, pues lo que intentamos es que se indague y se utilice la figura de Celia. Tuvo mucha importancia en Almería, pero creemos que es una mujer que se ha referenciado mucho, pero es muy desconocida todavía. No ha sido solamente una profesora, una maestra. El hecho de que lleve su nombre un instituto y alguna calle, creemos que se ha quedado ahí el asunto. Es decir, es una magnífica poeta. El otro día comentábamos con Miguel que de no haber muerto posiblemente pues, habría sido una gran integrante de la generación de la poesía de los 50, ¿no? Precursora. Una precursora de los 50, sí. Por la edad que ella tenía, ella en el 15, la mayoría de los escritores de la generación del 50, Juan García Hortelano, Juan Benet, Luis Urquisolo, Ana María Matute y tal,
Ellos nacen sobre el 20, la fecha es el 20. Y Celia, el problema de Celia, como apunta María Ángeles, es que cortó su vida. Quiero decir, el problema de Celia es que murió. Si Celia hubiera continuado viva y hubiera continuado su labor novelística y su trabajo poético, Celia sería una persona mucho más importante en la historiografía literaria española. Y de hecho, esa calidad y esa cualidad que hubiera tenido de precursora de la generación de 50, que fue la primera que emergió en el franquismo, con otros valores diferentes, porque eran gente urbana que habían estado en la universidad, que habían estudiado. Juan Benet, por ejemplo, era ingeniero de caminos. Celia hubiera sido un referente importante para toda esta gente. Lo que pasa es que la muerte se la llevó, ¿no? Así que... No hay que olvidar que era mujer, que es mujer. Y ahí tenemos también un escollo, ¿no? Sí, pero a pesar de ser mujer y la potencia de Celia es un milagro. Quiero decir, Celia, y es un milagro en varias dimensiones. Cuando yo hacía referencia antes de que por circunstancias determinadas llega a Almería como primera de su promoción, catedrática de lengua y literatura, con el número 1, claro, a una Almería en la posguerra reciente, hace 5 años, cuando todavía se está asesinando, cuando todavía se está haciendo cosas terribles, la burguesía local, las fuerzas vivas del lugar, que le llegue un número 1 a Almería, que lo lógico es que hubiera llegado a Madrid, o hubiera llegado a Barcelona, o a una otra ciudad potente como Valencia o cualquier otra, crea un asombro especial. Ya llega con nada. Es decir, Celia llega a Almería con un árbol. Y la referencia que habéis nombrado antes, que ella se dice a sí misma, yo, como tiene la experiencia de Mallorca, tiene la experiencia de su padre, que ha sido ninguneado, que le han quitado la cátedra, que tiene que vivir como contable para el negocio de un amigo. Celia se convierte en una persona que ella misma lo ha dicho antes, lo habéis leído, maquiavélica, pero maquiavélica en el buen sentido. Sibilina y maquiavélica, utiliza el término de ella misma. Celia es un milagro en varias situaciones. La docencia, cuando la practica, le da un potencial de creatividad y de expansión vital tremenda. De hecho, ella cambia la sociedad almeriense, pero no cambia solo a los alumnos, cambia a través de los alumnos a los propios padres. Ella tiene referencia en las cartas a su familia en otros sitios cuando dice, es que tengo como alumnos a los hijos y a las hijas de las fuerzas vivas de la ciudad, del médico, del gobernador civil de ese momento, quiero decir, Gaspar Cuenca, que es una familia acomodada, una serie de relaciones importantes. Y a través de la labor de Celia, esa capacidad de lo que ahora llamamos inteligencia emocional, pero una inteligencia emocional integral, creativa, de darle la vuelta a una ciudad isla, que lo seguimos siendo todavía, solo hay que viajar en tren, y a una ciudad muy apartada de provincias, pero que tiene su gusto por vivir, su gusto por el conocimiento. Y llega además a un instituto de secundaria donde están las fuerzas vivas del régimen, pero hay personas muy inteligentes allí, como por ejemplo el propio director. ¿Me permite? Celia, cuando llega a Almería, ve la novela que va a hacer, la ve desde el primer momento. Sabe que tiene que hacer, que escribir la novela del 900 y empieza a escribirla, que es Tierra del Sur, novela incompleta, que se han publicado fragmentos cuando publicamos, en la colección que yo colaboraba también, cuando publicamos Viento de Levante. Pero ella vio la novela desde el primer momento. Ella era potencialmente una gran novelista. Y no lo fue más por lo que habéis dicho, porque muere con 39 años. Pero la ve perfectamente. Quería comentar 2 cositas así al hilo, de 2 personas claves en la vida de Celia.
Caballero Bonal, que compartió el trabajo en la revista Papeles de Sonar Madame de Camilo José Cela, con la hermana de Celia, con Encarna, y con su pareja, Pepe John Parr, decía Caballero Bonal que los Viñas proceden de la estirpe cultural, espiritual, más importante de Mallorca. Y entre esa estirpe cultural de Mallorca están Carles Riba, su profesor de griego en la Universidad de Barcelona, y la poeta Clementina Arderiu. Son los poetas que acompañan a Antonio Machado al exilio. Carles Riba le escribe un poema a Antonio Machado, se conoce, está escrito en catalán, un poema muy breve, como despedida en la estancia en tierras catalanas, ¿no? En los últimos momentos, ¿no? Felizmente, de la Celia mallorquina vamos conociendo más cosas. Miguel, del equipo, con María Ángeles, vimos que había que tirar de ese hilo gran desconocido, porque nos faltaba, nos mostraba una Celia que no acabamos de entender. ¿Por qué Celia era así? Claro, procedía de las misiones pedagógicas, procedía de la institución libre de enseñanza, de una familia con unos valores culturales y educativos increíbles. Bueno, pues Carles Riba y Clementina Arderiu fueron luego los suegros de su hermana Gabriela Viñas. Y en Mallorca vive y colabora con nosotros y nosotros con ella. Celia Riba Viñas, que ha donado hace muy poco todos los archivos de Celia a Santangín, ese pueblo donde está la casa del poeta. Y es algo muy, muy importante para ver ese paisaje humano que nos resultaba incompleto. Bueno, pues lo que queremos es incitaros a que a los jóvenes y a los no tan jóvenes que indaguéis en la figura de Celia, porque ya sabéis que nosotros, pues bueno, pues tenemos una limitación por nuestra edad, o sea, entonces hace falta que la savia nueva pues recoja un poco, que seáis herederos de este saber, ¿no? Que profundicéis, porque queda mucho por hacer, queda mucho. Mira a ti porque sois los más jóvenes, ¿no? Entonces pues queda mucho por hacer, queda mucho por hacer con Celia. Queda mucho por hacer con sus discípulos y queda mucho por hacer con Agustín Gómez Arcos todavía. Entonces, también es mi tocaya, yo me llamo igual que ella. ¿Cómo? Es mi tocaya, es mi tocaya. Sí. Es tu tocaya, ¿no? ¿Has visto? ¿En qué campos? Pues todo, mira, investigación de la difusión de su obra literaria, utilización, que la utilizáis, que mira, ahí tenemos las actividades que se han hecho, ¿eh? Yo he trabajado yo he sido profesora de instituto, primero en el Ejido y luego en el Alborán, y yo he trabajado la poesía de Celia, y a los niños les encanta, a los niños les ponía un poema de Celia, y lo que más yo me acuerdo que hace unos años leímos un montón de libros, y entre ellos, durante el curso, y una antología de todas las poesías de Celia. Lo que más les gustó fue Celia Viñas. Y se lo saben de memoria, ¿no? Entonces, una forma de iniciarlo en la lectura, incluso cuando son en primaria, porque la canción Tonta en el Sur es una preciosidad. Entonces, es una forma de incitarlos, ¿no? Bueno, pues a los que estáis haciendo educación primaria, a los que estáis haciendo educación infantil y primaria, os lo recomendamos. También como recuperación de su teoría pedagógica, utilización como fuente historiográfica de primera importancia. Todo ello, pues a través, ya veis que hay muchísimas fuentes para consultar, y a lo mejor otras desconocidas ¿no? De investigar también las cartas, la correspondencia, que es una fuente magnífica de conocimiento, ¿sí? Porque son documentos pues, donde verdaderamente apreciamos quizás la laguna, ¿no? Que no nos dan los libros así publicados y acudí a esos archivos donados por Arturo Medina Padilla, en la Diputación Provincial de Almería, en el Instituto de Estudios Almerienses,
Y, por ejemplo, veis ahí a Celia Riva Viñas. Celia Riva Viñas estuvo aquí en un homenaje que le hicimos en junio y vino aquí, es la hija de Gabriela, y el fondo documental que tiene Celia Riva Viñas están ahora en la Fundación Mallorca Literaria, a través de la cual estamos consiguiendo documentación también, porque son gente muy amable, muy participativa y deseando de colaborar. Si me permite, María Ángeles, están apareciendo todos los días documentos nuevos, cosas que no sabíamos, fotografías que desconocíamos, gracias a todo lo que se ha ido desplegando, gracias Martirio, gracias a Ana Villegas, Martirio a es Pepita Carretera, una gran a embarcadora. Rafaela. Es decir, están apareciendo continuamente cosas. Y a mí sí me gustaría añadir algo. Y está aquí Antonio, es Gómez, ¿verdad? El primer apellido. Yo, para iniciar a jóvenes, en la lectura de Celia, les pediría que leyeran 2 poemas de Agustín Gómez Arco, que están escritos con muy poco tiempo de diferencia. Uno es El canto a la maestra, que le dedica a Celia, y otro es La elegía tras la muerte inesperada de Celia, que es un poema desgarrador, pero es un poema con esa beta que ya Celia había infundido, esa beta de Miguel Hernández, que es tan importante y sigue produciendo efectos maravillosos en la poesía española. A Celia le llega la corriente de Miguel Hernández, le llega a través de Carmen Conde y a través de los amigos que tiene en la zona de Alicante y Elche y tal. Bueno, pero esos 2 poemas de Agustín Gómez Arco son claves para entender quién fue esa mujer. ¿Cómo es posible que un alumno joven, claro que sea alumno de él, llore de esa manera tan desgarrada a una mujer que pasa aparentemente fugaz, son 39 años, por Almería, ¿no? Son... Quería decir una cosa, porque has dicho antes que ella tenía en el alumnado pues a la gente más influyente de Almería, pero también tenía otra gente que no era tan influyente. Y voy a contar una anécdota que quizás a María Ángela, Juan José, a Miguel se la ha contado otras veces. A mí me la contó Pepe Jesús de Bustos Tobar, que también había sido alumno suyo, que hay que pensar que era en los años 40, lo que significaba Almería en los años 40. Y un profesor de matemáticas del instituto en el claustro dijo: los 2 alumnos mejores que tengo son hijos de Rojo, con cierto desprecio. Y en ese momento, para mí era la señorita Celia. Me cuesta trabajo decir Celia Viña, porque yo lo primero que he oído siempre de Celia Viña, de su alumno, era la señorita Celia. Entonces la señorita Celia dijo: uy, para mí son también para... Lo había dicho que en matemáticas eran muy buenos, pero fíjate, hijos de Rojo. Y dijo la señorita Celia: para mí también son buenísimos y no sé lo que son sus padres. Y un poco, por un modo, un capote, porque lo estaban dejando, fíjate tú, los que vienen aquí, quién eran sus padres, efectivamente, los 2 eran hijos de Rojo. Uno era Paco Pérez Compani y otro era Juan Tesoro, que habían sido muy buenos en matemáticas, y el profesor de matemáticas lo dice devaluándolo. Y sin embargo, Celia Viñas dijo: para mí también son de los mejores alumnos que tengo en clase, pero yo no sé lo que son sus padres. Podemos seguir con un turno de preguntas. Para entender la complejidad de Celia y esa inteligencia emocional integral para adaptarse con las raíces que traía republicanas, docentes y también heridas, porque ella hace una oposición muy complicada. Si veis las fotos de la oposición, llega delgadísima, demacrada. Son años, son los 43, hay hambre, es decir, hay hambre, hay muy pocos alimentos. Gaspar Cuenca me cuenta, por ejemplo, el primer año que llega Celia, llega el verano y ella se queda aquí en julio para conocer Almería. Y tiene como alumna a una de las hermanas de Gaspar, que después se hace monjita, y tiene una buena relación con la familia, y le pide a la familia de Gaspar
a Celia, mira, pues vente con nosotros a Leujar, que vamos a pasar el verano en Leujar. Y por las vinculaciones que tenía el padre de Gaspar con Inglaterra, por un tema del mar, marino y tal, que tenía una posición que después también continuó Gaspar, a ellos les llegaba cada 15 días un paquete con alimentos, con mantequilla, con galletas, con carne en lata, con una serie de productos. En las primeras cartas hacia su familia, que además tienen la condición exquisita para una escritora de que es una literatura íntima, las cartas no las escribe Celia como escribe Viento Levante, o una novela, o un poema. La escribe con toda la confianza del mundo y algo que no va a leer nadie, nada más que su familia. Y sin embargo, tiene una potencia literaria, una grandeza literaria especial. Entonces, te decía esto también porque Celia atraviesa en el instituto situaciones peculiares. Hay un momento donde está impartiendo clase, el que es en ese momento director de la Falange, aquí y tal, y crean en el propio instituto un documento de adhesión al franquismo. Y Celia se planta y les dice, no, lo siento, yo no voy a firmar nada porque yo ya he firmado mi adhesión al régimen y mi oposición, sacando la número 1. Y todo el mundo se calla, todo el mundo para ahí y nadie se atreve a ir más adelante. Esa anécdota es fantástica. Fantástica porque se negó a firmar los principios del movimiento. Es un caso absolutamente excepcional. Y lo hace con una inteligencia, con esa especie de maquiavelismo que decía, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna aportación? Tuvo la suerte de que la persona que estaba de director en ese momento del instituto era una persona del régimen, pero muy inteligente y muy profesional. De hecho, ella acabó siendo jefa de estudios del instituto. Y la relación con la dirección, sí, y la dirección con toda esta gente, por eso hablaba yo de una inteligencia emocional integral muy creativa. Para ella también, y lo intentaba resaltarlo antes, los que hemos sido educadores, los que hemos trabajado en educación. Yo, por ejemplo, vengo del campo de las artes plásticas, que es un campo de conocimiento, de vanguardia, de romper moldes, ¿no? De investigación humana, social, visual, de imagen. Y Celia, cuando se puso a dar clase, descubrió un humanismo, una creatividad, una potencialidad que tiene también la docencia cuando la haces bien. La docencia es ayudar a la gente, a quien tengas delante. Y los textos y las frases de los alumnos de Celia y la alumna lo muestran muy bien, ¿no? Yo he dado clase en escuela de arte, en instituto, aquí en la Universidad de Educación y tal. Cuando tienes una persona delante, lo que tienes que hacer es cómo la sacas hacia adelante, cómo la ayudas, cómo le haces continuar con su vida, porque están en una etapa primera. Y además, lo que le pasa a Celia y le pasa a todos los docentes, la maravilla de la magia del conocimiento, de la literatura, de la creatividad, porque somos homínidos, somos cognitivos, hemos desarrollado la encefalización y el lenguaje. Eso no es una especie única. Y Celia esa creatividad la descubrió y la aprovechó muy bien. Preguntas, por favor. Si tenéis alguna pregunta, vamos a terminar. Dime. Celia, dime. ¿Se sabe la causa de la muerte de Celia? ¿Perdón? La causa de la muerte. La causa De la muerte. Sí, la sabemos la causa de la muerte de que sí. Pues coméntasela, chiquilla. No, es que me gusta hablar con ustedes. Vale, pues hablamos. Me Me ha preguntado. No. Estamos aquí soltando los No, pues, murió por una hemorragia. Murió por una hemorragia. Vamos a ver. Esta mujer, pues una vez que preguntamos aquí, estamos hablando de lo que queremos ver. Esta mujer creía que estaba embarazada y tiene problemas. Y después resulta que no está embarazada. Tienen que hacerle una operación porque tenía, no sé qué, pólipo, lo que sea, ¿no? Y el médico cree que no hay ningún problema.
De hecho, era una operación muy sencilla. Pero había un problema, que es que ella tenía, era hemofílica o casi. Y había otro problema, que nos lo ha comentado muy bien Antonio Morales, sobrino de Celia, ¿no? Que es que ella insiste en que al menos que se vea que va a perder la vida, pues que hagan la operación para poder intentar otra vez tener hijos. El médico, creyéndose que una operación normal, pues entonces en vez de cortar por lo sano, se entretuvo demasiado y saltó el problema hemofílico que tenía y entonces se murió. De hecho, la familia no sabía que estaban, la familia Merkel no sabía que estaban operándose, ni incluso algunos de sus amigos que conocían de esta característica dijeron, si yo hubiera sabido que se iba a operar, uno de sus mejores alumnos, Gabriel Pina, dice, pues le hubiera dicho que al medio que tuviera cuidado, que esta mujer con hacerse una rayita empieza a sangrar, ¿no? Eso fue la cuestión. Una historia muy triste. Con 39 años, le habría quedado mucho por hacer. Pero bueno, eso... Fue algo que Fue mal diagnosticado. estremeció a toda la ciudad. No solo a la familia de los alumnos. Yo esto lo sé porque me lo han contado gente que no tenían hijos o hijas en el instituto. Y fue algo realmente impactante. Acudió en toda Almería a la entidad feria y era algo inexplicable, ¿no? Tenía aquí en Almería una amiga, muy amiga, que había sido compañera suya en el bachillerato, en Mallorca, era Carmen Marín. Habían estudiado juntas el bachillerato, luego coincidieron en los comunes en la Universidad de Barcelona. Carmen se había casado con el que tenía el establecimiento de La Llave, que además tenían un equipo de fútbol. Y cuando Celia se está muriendo, Arturo, me lo dijo Carmen Marín, le llama por teléfono: Carmen, es urgente porque tienen que venir gente para donar sangre. Entonces, como tenía un equipo de fútbol y había muchísima gente dispuesta, enseguida el marido de Carmen conectó con personas para que acudieran donde estaba Celia para donar sangre. Y no fue posible. Y yo ya de todo. A mí es que no me gusta... Me pone muy triste y no me gusta hablar de eso. Yo pienso que a los escritores hay que ir de la obra, no de la vida a la obra, sino de la obra a la vida. Si tenemos interés por divulgar en su biografía, vamos a leer primero, digamos, con la mente limpia de cualquier circunstancia vital para hacer el proceso inverso. A mí me gusta leer así, ¿no? Cada uno tiene su tendencia. Quiero comentar lo que he leído sobre el manifiesto de los bosques del mañana. Hay un movimiento en la provincia, en Poesía en el Huerto, que llevan ya algún tiempo reivindicando pues la necesidad de más árboles, más sombras, y Almería no puede continuar como está. Y Celia lo dejó escrito. Ese poema se ha leído como un poema romántico, ese poema del árbol, y no, es un manifiesto. Es un manifiesto y hoy es mucho más ese manifiesto. Entonces, en Poesía en el Huerto y todos los distintos equipos que estamos colaborando, de alguna manera, vamos a intentar hacer algo muy importante, porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante lo que viene pasando. El arboricidio. ¿Eh? El arboricidio. El arboricidio. Puedo comentar algo al hilo de lo que dice mi amigo Juan. Llevamos años trabajando
parte de mí. Yo vengo de las artes plásticas, y en esa línea de vanguardia, trabajando a nivel nacional fuera de aquí, con el tema de las artes de acción, de la performance, ¿no? Que es cuando los creadores, con el tema de la Primera, la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo con el hecho atómico, cuando se tiran las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, pues deciden que no solamente se van a quedar en el estudio pintando un cuadro, sino que van a salir a la gente y van a intentar cambiar el ser humano. Y ahí nace la performance, el happening, en los años 50, otra manera de interactuar y de estar ante la gente.